Muy buenas noches a todas y todos que nos acompañan el día de hoy en una edición más de su programa favorito, Género y Deporte, en el que hablamos de temas de gran relevancia relativos al género, y crear un ambiente eh, libre promoviendo la equidad de género y demás temas de gran interés. Para el día de hoy es menester seguir con los tópicos del mes de noviembre relativos al 25N, el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Tal y como se inició desde la semana pasada, el programa pasado, se habló sobre qué es el 25N, este día que se conmemora, como lo acabo de mencionar, el Día Internacional de la Eliminación contra la eliminación de las violencias hacia las mujeres, de la historia, el contexto político histórico y hasta su designación oficial por la ONU en 1999, y también temas de interés como por qué se designó el color naranja para conmemorar este día y demás. Entonces, siguiendo sobre esta línea, el día de hoy vamos a enfocarnos sobre las comunidades y qué acciones toman las mujeres para contribuir a la erradicación de estas violencias. Y lo haremos a través de un enfoque en las terapias. Estas terapias que en una contención psicoemocional hacia las mujeres que viven o han vivido este tipo de violencias. Para el efecto, nos acompaña el día de hoy una invitada de lujo. Ella es la psicóloga Mariana Díaz Arita. Ella es psicoterapeuta humanista existencial, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es especializada en educación para la paz, con énfasis en la transformación de conflictos por el Instituto Paulo Freire de Berlín, becada por IWENT, Alemania, diplomada en violencia y convivencia ciudadana, becada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional. Fue diplomada en terapia de parejas por la UAP México. Ella es una profesional con 20 años de experiencia en derechos humanos, educación para la paz, mediación y transformación de conflictos, trabajando en proyectos de desarrollo para las mujeres, infancias y comunidades excluidas de Centroamérica y México, como representante de la Fundación Pestalozzi en Suiza, en la región. Actualmente se desempeña como terapeuta y capacitadora en la Asociación Civil Más Sueños, ubicada en la Ciudad de México. Y el enfoque principal de su trabajo son los derechos humanos y la dignidad de las personas, entendiéndose como fundamentales para lograr la convivencia pacífica en una sociedad más justa. Como actividad extracurricular y relacionada a los tópicos que se manejan en el programa, ella es practicante de taekwondo tradicional en el grado de cinta roja. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto que podamos platicar acerca de los temas que nos convienen el día de hoy. Muchas gracias, Diego, qué amable. Gracias por esa presentación. Eso de hacer unos resúmenes en semblanza siempre es complejo porque uno quiere mostrar lo mejor, ¿verdad? Uno quiere verse interesante, quiere verse importante. Fíjate que me da mucho gusto estar en el programa, me siento muy honrada y quiero contarles, bueno, más como de mi actualidad. Hoy en día ya tengo algunos años trabajando con la Asociación Civil Más Sueños, en donde tengo mi práctica terapéutica y además trabajo en un área que a mí me fascina, me encanta, que es el área de la capacitación. En Más Sueños trabajamos, nuestra población son las mujeres, niñas, mujeres, adolescentes, adultas, que experimentan situaciones de violencia. Las violencias son múltiples y las violencias nos atraviesan, nos marcan, nos dejan huella y muchas veces es difícil como entender qué impacto han tenido en nuestra vida. Entonces, bueno, trabajo ahí en Más Sueños y en el área de capacitación hablamos de muchos temas con muchas instituciones privadas, gubernamentales, instituciones como la UNAM, charlas a jóvenes del CCH, por ejemplo, y hablamos de violencias, de tolerancia, de diversidad, de construcción de paz, de cultura de paz, de muchísimas cosas así. Entonces, bueno, a mí me encanta mucho este trabajo y evidentemente esto no sería posible sin comunidad, ¿no? Y para esto quiero presentarles a mi equipa de trabajo porque sin ellas nada de esto sería posible.
Estoy compartiendo ahí en pantalla una fotografía que ya tiene un tiempito, pero bueno, somos una equipa un poquito grande, somos psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y bueno, pues nosotras estamos ahí en Más Sueños. Nuestra casa se encuentra en la delegación Gustavo Amadero y pues ahí trabajamos. Digamos que la intervención requiere necesariamente de estrechar lazos con diferentes profesionales, con diferentes perspectivas, pero sobre todo con mujeres que sabemos exactamente de lo que hablamos porque todas las mujeres hemos tenido situaciones en las que hemos sido violentadas de una u otra manera. La base de las violencias es la violencia simbólica y esta es una violencia de la cual nadie puede escapar porque es sistémica. Entonces, cuando trabajo en mi abordaje terapéutico, intento hacer ver cómo es que esto sucede en nuestra vida cotidiana para que las personas que se acercan a nosotras pidiendo apoyo, tratando de entenderse mejor, de sentirse mejor, de tener una mejor vida, se den cuenta de que lo que les sucede no es algo exclusivo de su persona. Como muchas veces podemos creer que lo que nos pasa es producto y resultado de algo personal, como una falla personal, como que hemos escogido mal, como que hemos sido tontas por aguantar, como que sí. Y cuando hacemos comunidad, nos vamos dando cuenta de cómo en realidad lo que nos atraviesa es sistémico, cultural, social, y tenemos una gran lucha que hacer. O sea, nuestra utopía es la de construir una sociedad, una cultura en paz, y yo creo que todas las personas nos identificamos con esta idea de queremos vivir en paz, queremos tener seguridad, queremos estar bien, tener bienestar, pero muy pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo lo logramos? ¿No? Y entonces la utopía, como bien decía Galeano, Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, decía, la utopía nos sirve para caminar, porque cuando yo avanzo 2 pasos, la utopía se aleja y entonces yo sigo avanzando para alcanzar esta utopía. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar hacia adelante. Y pues hemos comprendido que hackear el sistema no es algo fácil, es una gran utopía, pero es para lo que trabajamos. Entonces, tenemos la parte de terapia individual, tenemos grupo de apoyo, de acompañamiento terapéutico grupal. Entonces, nos reunimos entre varias mujeres justo a conversar de todo aquello que nos atraviesa y vamos haciendo conciencia de cómo lo que nos atraviesa es sistémico. Y aparte, bueno, está el área de capacitación, ¿no? También, bueno, en Más Sueños, uno de nuestros proyectos es un torneo de fútbol para mujeres que también nos permite llegar a comunidades, o sea, llegar a poblaciones más amplias y expresar, pues juntas, reunirnos en la medida en la que ocupamos espacios, en la medida en la que ocupamos campos de fútbol que han sido históricamente ocupados por hombres, pues estamos también llegando a poblaciones más amplias con información valiosa y pues con esta posibilidad de salir de lo doméstico a lo público, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las áreas en las que yo trabajo y en las que creo comunidad. Ese es uno de los proyectos en los que yo participo, estoy involucrada. Luego, pues, para contarles un poco más, tengo el gran privilegio de pertenecer, a ver si esto avanza, sí, ahí está. Como tallerista me fascina esto de la capacitación y de, pues, estar frente a grupos y poder escuchar las historias de las personas y pues poder apoyar a que los grupos desarrollen pensamiento crítico y cuestionen lo que les sucede. Entonces, pertenezco a esta iniciativa que se llama Expo Moda en Grande. Bueno, para contarles un poquito de esto, voy a cerrar por ahora aquí. Yo estoy haciendo una certificación en alimentación respetuosa y liberación corporal dentro del movimiento de diversidad corporal, salud en todas las tallas. Esto es algo que luego voy a vincular también con el deporte. El tema de la diversidad corporal, el tema de que las cuerpos de las mujeres sobre todo sean respetados, el tema de que las personas tengamos acceso a los derechos fundamentales
cómo la salud, el ejercicio, un trato digno, pues tiene mucho que ver con entender la diversidad corporal, entender que la discriminación, que la exclusión hace muchísimo daño a la salud mental. Entonces, yo me estoy formando, estoy estudiando muchísimo acerca de este tema para poder ayudar a las personas con las que trabajo en el proceso de aceptación corporal, que la aceptación corporal tiene mucho que ver con nuestra salud mental. Cuando estamos peleadas con nuestras cuerpos, cuando estamos peleadas con lo que somos, con nuestras características, con todo aquello que ni siquiera hemos escogido, porque las características físicas que tenemos son una mezcla de genética y ambiente y accesibilidad, privilegios y muchas otras cosas que ni siquiera realmente hemos elegido. Pero la cultura actual nos hace creer que sí tenemos un absoluto control sobre cómo nos vemos y nos hace creer que además es un mérito tener ciertas características y físicas, ¿no? Es un mérito propio. Y entonces, bueno, yo estoy enfocada en este tema también de aceptación corporal. Entonces, bueno, esto es lo que les quería contar acerca de este proyecto al que también estoy vinculada, después de que les he contado de Más Sueños. Este proyecto se llama Expo Moda en Grande, es una iniciativa que tiene una influencer llamada Are Molina, que se hace llamar Yo Curvilínea en sus redes sociales, les recomiendo que la sigan, porque ella de lo que habla es de cómo las mujeres con corporalidades grandes tienen derecho a usar prendas de moda y bonitas y pues que les hagan sentir bellas, ¿no? Entonces, dentro de esta Expo Moda en Grande, que es un lugar en el que se reúnen marcas y se reúnen personas que se dedican a esto de la venta de ropa, de prendas para corporalidades grandes, pues además se hace muchísimo activismo gordo. Entonces, yo ahí, por ejemplo, hago un taller sobre aceptación y confianza corporal y ahí me tomé esta selfie, por eso la puse ahí solamente para ilustrar. Y entonces mayoritariamente participan mujeres en este evento, pero también muchos hombres, porque definitivamente es algo que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? El tema de la discriminación por un determinado tamaño de cuerpo. Entonces, bueno, aquí estoy con algunas de las personas que trabajan también en la Expo Moda en Grande y, bueno, a mí me da mucho orgullo como tener estos espacios en los cuales puedo hablar de cómo la discriminación, la exclusión, el rechazo a nuestras características físicas nos puede lastimar muchísimo, nos provoca depresión, nos provoca insatisfacción, atraviesa nuestras relaciones personales, nuestras decisiones cotidianas. Entonces, esto es algo que tal vez no se enlaza mucho, ¿no? Como que no mucha gente hace este vínculo entre la relación con nuestro cuerpo y nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque generalmente piensan que el tema de la relación con el cuerpo y la salud mental solamente tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria, pero pasan muchas otras cosas en torno a este tema. Y entonces, bueno, este es otro de los espacios de los que les quería contar, porque cuando me llegó la invitación y digamos, como la idea del programa, bueno, me hicieron reflexionar mucho porque uno de los tópicos del programa de hoy era cómo participo yo, cómo me vinculo yo, cómo hago trabajo comunitario yo. Y de entrada pensé, ay, creo que no lo hago tanto, ¿no? O sea, pensé incluso que no era yo la persona adecuada para estar hoy aquí. Pero cuando empecé como a reflexionar acerca de lo que quería contarles hoy, entonces me fui dando cuenta de que a través de Más Sueños, a través de Expo Moda en Grande, a través de las invitaciones como esta que generosamente se me hacen, pues definitivamente, pues sí logro hacer intervención de alguna manera de forma comunitaria y de forma individual. El mismo hecho de que yo esté aquí hoy invitada responde a mi vinculación comunitaria, ¿no? Si yo no estuviera en Más Sueños, si yo no fuera parte de Más Sueños, pues no hubiese tenido esta invitación hoy. Entonces, en realidad es difícil a veces más bien enumerar
como todos los espacios en los que vamos trabajando y en los que vamos dejando una semillita, vamos sembrando una semillita, una huella con nuestro mensaje, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, además, de esto creo que no se mencionó, pero quiero decirlo también, además soy feminista, soy una psicóloga con un enfoque de género y la forma en la que abordo el trabajo terapéutico es entendiendo las cosas que nos atraviesan a las mujeres y sus particularidades. Digamos, las ciencias, y la psicología no es la excepción, las ciencias tienen un enfoque absolutamente patriarcal porque a lo largo de la historia mayoritariamente han sido los hombres los que han estado en la academia, ¿no? Han sido muy pocas las mujeres hasta ahora que ya pues estamos escribiendo, investigando, que ahora estamos poniendo este enfoque, esta mirada de mujer. Sin embargo, pues a lo largo de la historia, los grandes libros de texto, las grandes teorías psicoanalíticas o de la psicología existencial, humanista, etcétera, han sido escritas y planteadas por hombres, no tomando en cuenta las vivencias de las mujeres más que como las histéricas emocionales, hormonales, que somos más naturaleza y menos cultura, menos ciencia, ¿no? Entonces, esto sin tomar en cuenta, pues, todo el contexto social y sistémico en el que las mujeres nos hemos visto envueltas toda la historia y hasta ahora es que empieza a darse esta mirada femenina, feminista del abordaje en salud, en educación y en todas las áreas de desarrollo social y humano, ¿no? Entonces, mi abordaje es desde esa perspectiva feminista y con una perspectiva de género para poder, digamos, acompañar, apoyar y escuchar a las mujeres con más compasión, sin infantilizarlas, sin culparlas, sin hacerlas sentir como que lo que están viviendo es algo que responde a su condición salvaje de mujer, ¿no? Sino que entendiendo que la socialización y lo que nos atraviesa como cultura, pues tiene demasiada influencia en muchas cosas que vivimos emocionalmente, en la depresión, en la ansiedad, en muchas cosas que las mujeres vivimos mayoritariamente. Solo por contarles un dato, por ejemplo, el 80% de las enfermedades autoinmunes se desarrollan en mujeres y hay un vínculo muy estrecho entre el estrés, la carga mental, el autosilenciamiento y muchas otras cosas que las mujeres vamos viviendo a lo largo de nuestra vida para que el cuerpo enferme con esto que se llaman enfermedades autoinmunes. Entonces, eso como dato así general, para que se comprenda por qué se necesita un abordaje distinto cuando se trabaja la salud mental de las mujeres. Entonces, bueno, como les decía, yo tengo pues participaciones, sobre todo ya en los últimos 2 años he estado involucrándome mucho en el tema de la violencia estética hacia las mujeres y en el cómo lo que se supone, lo que se considera femenino y lo que se relaciona con la apariencia del cuerpo, cómo esto nos genera a las mujeres un montón de situaciones bastante complejas que nos parecen que son la vida cotidiana, que son la vida normal, que son la vida, pues como es, como tiene que ser vivida y no reflexionamos sobre el impacto que esto nos genera en nuestro estado de ánimo y en todo cómo vivimos cotidianamente. No sé si hasta aquí vamos bien o hay algún comentario o algo, o continúo, Diego. No, yo creo que todo muy bien, nada más aprovechando el paréntesis que hizo para externarle nuestro reconocimiento por todo este gran trabajo que usted realiza día con día y la importancia, ¿no? Tal como usted lo menciona, la importancia de que este tipo de situaciones que representan un problema tan grande históricamente como es la violencia hacia las mujeres se combata a través de la comunidad, ¿no? Bien se dice que Sí. la unión hace la fuerza, entonces a través de la unión que se ve expresada de diferentes formas, tal como el trabajo que hacen ustedes, pues es muy importante y es así como realmente
se puede lograr un avance, ¿no? Como lo mencionan. Sí, muchísimas gracias, Diego. Gracias por mencionarlo. Y es que sí, efectivamente, fíjense que una de las grandes herramientas del patriarcado para que las violencias, pues, se hayan instalado en nuestras formas de relación, en las relaciones que establecemos en lo cotidiano, pues una de las grandes herramientas es justo lo que se llama privacidad o lo que se llama intimidad. Esto que siempre hemos entendido que se tiene que quedar en casa, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, lo que pasa entre el hombre y la mujer no se tiene que ventilar. Entonces las mujeres históricamente fuimos entendiendo y aprendiendo que si hablábamos de lo que nos pasaba, pues íbamos a tener castigo social, ¿no? Íbamos a ser señaladas, íbamos a ser mal vistas. Nunca hasta el día de hoy, en el siglo en el que estamos, el hombre no es el señalado, ¿no? Si hay un embarazo no deseado, la pregunta es a la mujer por qué no se cuidó. Si hay un abuso sexual o una violación, la pregunta es a la mujer que por qué estaba vestida como estaba o de noche en ese lugar. Si hay violencia física, emocional, patrimonial, psicológica, simbólica, hacia la mujer, la pregunta siempre es ¿por qué no te fuiste de ahí? ¿Qué hiciste para evitarlo o para provocarlo? ¿Por qué no buscaste una salida, no? Siempre se hacen las preguntas incorrectas. Es decir, nunca se le pregunta al hombre por qué no paraste, por qué no te diste cuenta del daño que estabas haciendo, por qué perpetuaste ese uso de la fuerza. Es muy raro que se hagan este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, aquí es cuando las feministas, las estudiosas, las sociólogas, las psicólogas, empezamos a darnos cuenta de hay que conversar, tenemos que reunirnos en comunidad, tenemos que ocupar espacios públicos y es ahí cuando empezamos a salir a las calles y empezamos a reunirnos a estudiar y empezamos a reunirnos a formular teoría y esto pues obviamente no ha sido bien visto por el patriarcado, no ha sido bien visto por el sistema, no ha sido bien visto cuántas mujeres mueren por buscar estos espacios de comunidad, ¿no? Y entonces, cuando estoy en consulta, digamos, uno a uno, normalmente llegan las mujeres a preguntar por qué escogí mal, por qué repito un patrón, por qué permití que me hicieran esto, por qué fui tan tonta de aguantar. Entonces, justo con una mirada feminista, con una perspectiva de género, empezamos a indagar en cómo la sociedad, la cultura, la familia, la iglesia, los medios de comunicación nos han entrenado toda la vida de diferentes maneras, con distintos mensajes, justo para actuar de esa manera. Entonces, no es un asunto personal, individual, es un asunto que responde a todo un sistema que está hecho para favorecer a lo masculino, ¿no? Es decir, digamos, esto que les decía antes, lo masculino será lo menos señalado, ¿no? El menos enjuiciado, no será el excluido, no será el que quedará fuera de los grupos sociales. Cuando hay violencia digital, he trabajado con chicas de comunidades indígenas en Guatemala que han vivido violencia digital, es decir, que les han tomado fotografías, videos, en consenso o no, o sea, consensuado o no, pero que después en eso que llaman muy mal, de muy mala manera, muy mal entendido y justificado, eso que llaman pornovenganza, ¿no? Que cuando utilizamos el término de venganza es como, bueno, entonces se lo merecía, ¿no? Y el hombre enojado lo hizo, ¿no? Por eso es que ese término no es correcto, pero es una forma de entender, ¿no? El fenómeno. Cuando estas mujeres han vivido este tipo de violencia digital en el que el novio, la pareja ha compartido fotos de ella o videos de ella en su intimidad, en la sexualidad, ejerciendo la sexualidad como mejor le place porque es su derecho, estas mujeres han tenido que movilizarse de comunidad porque son señaladas, excluidas, enjuiciadas. Y al hombre no, o sea, el hombre puede quedarse en su comunidad, el hombre puede continuar su vida, vuelve a tener otra pareja y no pasa nada, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que cuando trabajamos en consulta, vamos entendiendo que primero hay que identificar quién comete el delito y quién es el responsable del delito. Y segundo, que si hablamos con más mujeres
y nos enteramos de que a más mujeres esto les ha pasado y nos enteramos de que las emociones vividas en torno a este evento desgraciado son similares y que atravesamos depresión, que atravesamos vergüenza, que atravesamos culpa, que atravesamos tantas emociones que parecieran una falla personal, pero cuando nos damos cuenta de que esto es algo compartido, que esto es algo que muchas atravesamos en diferentes épocas de nuestra vida, entonces vamos entendiendo, ok, entonces el problema no era yo, el problema es todo lo que propicia que esto suceda, ¿no? Y es ahí donde viene la importancia de los grupos de apoyo, de la capacitación, de la reunión, de la ocupación del espacio público, de la representación también, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que quería contarles, que ya tiene también que ver con el programa, pues a lo que ustedes se dedican normalmente, es mi práctica deportiva, que aquí entonces ya se mezcla todo a nivel personal, ¿no? En mi práctica deportiva. Quiero presentarles en esta fotografía, ay, a ver si avanza así. Ella es mi profesora, ella es la profesora Edna Hernández, es cuarto Dan, bueno, como pueden ver, ¿verdad? Cinta negra, cuarto Dan. Yo pertenezco a la asociación Mumuwon Mudukwang. Esta asociación es la que fundó Dai Won Moon cuando llegó en el 69 aquí a México, trayendo desde Corea, en aquel entonces se llamaba karate coreano y luego se llamó el taekwondo. México es un país que tiene muchísimo éxito en este arte marcial, tiene campeones mundiales, ahorita en los Panamericanos como equipo quedó en primer lugar, también en el mundial que se desarrolla este año en Guadalajara. O sea, México es un país muy, muy exitoso en este arte marcial y eso es lo que hizo Dai Won Moon. Primero llegó a Estados Unidos y luego lo invitaron a venir a México y él decidió quedarse en México cuando podía haberse quedado en Estados Unidos, decidió quedarse en México y dice que por dos razones. En una entrevista él hace referencia a la familia mexicana en los años en los que él llegó se parecía mucho a la familia tradicional coreana y entonces él sentía que aquí podía como preservar sus valores familiares en cuanto a los roles que pues en ese entonces tenían cada miembro de la familia, pero además lo que le hizo quedarse en México fue la garra, la fuerza, la ferocidad, esa cosa guerrera que tienen las y los mexicanos, que eso fue lo que hizo a él decidir quedarse en México y desarrollar aquí ese arte marcial traído desde Corea directamente por él. Él todavía vive, él todavía hace exámenes de cintas negras y él le entregó a mi profesora su grado de cuarto dan. ¿Por qué quiero hablar de mi profesora? Porque es una mujer muy joven, es madre de 2 hijos. Para mí, cuando yo inicié esta práctica, yo practicaba con un profesor, con un hombre. Este hombre se había envuelto en un escándalo de abuso infantil. Entonces, pensé yo, bueno, esto no es un lugar en el que puedo estar. El hombre se retiró, bueno, pasaron muchas cosas y yo decidí que no iba a volver a entrenar con un hombre, como una postura política, como una decisión política. Porque desgraciadamente en el mundo deportivo esto pasa mucho y bien lo sabemos. El tema de entrenadores abusando de niñas, de adolescentes, porque abusan de su posición de poder, porque abusan de lo que inspiran en las infancias y abusan de la confianza de las madres o padres que llevan a estas infancias a practicar en sus espacios deportivos. Esto pasa demasiado más o sea, no tendría que pasar, pero realmente las cifras son escalofriantes. Y les voy a decir esto, hay mucho silencio en torno al abuso sexual que ejercen los entrenadores, porque pues es una figura pues supuestamente respetada, es una figura pues pública, es una figura, no sé, o sea, a la que se le teme, entonces hay mucho silencio en torno al abuso. Cuando esto sucede fue antes de pandemia, entonces yo decido dejar de entrenar, me retiro por un tiempo y yo plantada en que no iba a volver a esta práctica, hasta que me enteré que esta profesora abre un grupo y ahí pensé, ok, si es una mujer, sí es una mujer, sí voy a entrenar, sí voy a clases con ella. Y pues bueno, he tenido la gran suerte de tenerla ella de profesora, es una mujer, bueno, muy, muy trabajadora, muy valiente, tiene muchísimas cualidades
¿Y por qué creo que esto es importante? Porque cuando las mujeres vemos a otras mujeres hacer cosas y lograr cosas, nos inspiramos unas a otras. Cuando las mujeres ocupamos espacios que, como por ejemplo en las artes marciales, al igual que en el fútbol y en el boxeo y en otro montón de deportes, porque en realidad podemos contar con los dedos de la mano los deportes que son considerados exclusivamente para mujeres, que serían nado sincronizado, gimnasia rítmica y no sé, a lo mejor patinaje artístico, una cosa así. Pero raros y contados los deportes en los que decimos, no, eso es para mujeres. De ahí todo lo demás, básicamente, ha sido considerado deportes para hombres, ¿no? O sea, solo los hombres. Y las mujeres empezamos a meternos a la fuerza prácticamente, a incursionar y a tratar de ocupar espacio, ¿no? Por ejemplo, en las artes marciales son muy pocas las mujeres que llegan a estos grados, cuarto, quinto, sexto dan. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos relegadas a lo doméstico. Cuando empezamos a maternar, cuando empezamos a ser esposas, cuando empezamos a cuidar de nuestros padres o de nuestros abuelos o de los niños que otras personas no pueden cuidar, pues definitivamente no nos queda tiempo para la práctica deportiva. Sabemos que la práctica del deporte es un derecho fundamental, es una necesidad. Todo el mundo siempre, todo el tiempo nos están diciendo que necesitamos hacer deporte. Y la verdad es que son muy pocas las condiciones que propician a las mujeres, a las niñas, realmente tener espacios seguros para hacer deporte, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? Esto que nos digan por un lado, todo mundo tiene que hacer deporte, pero por otro lado nos están mandando a lugares donde nos violan, donde nos abusan, donde si no hay abuso sexual, hay abuso psicológico, emocional, etcétera. Otra estadística que les quiero contar de UNICEF es que las niñas mayoritariamente dejan de hacer deporte cuando menstruan. Hay muchas niñas haciendo taekwondo, karate, natación, etcétera, etcétera, en sus primeros años de infancia. Pero cuando menstruamos, dejamos de hacer deporte. ¿Por qué? Porque la menstruación se nos vuelve un motivo de vergüenza, para muchos hombres se vuelve una justificación para acceder sexualmente a las niñas, nuestros cuerpos empiezan a cambiar y empezamos a sentir vergüenza, de tener un poco más de pecho, un poco más de cadera, un poco más de grasa abdominal. Y ahí es donde me interesa a mí tanto el tema de la violencia estética. Pareciera que son temas como aislados, pero en realidad todos están conectados. Ahí es cuando las mujeres empezamos a sentir vergüenza de nuestro vello corporal, de nuestras caderas anchas, de nuestra grasa abdominal, de nuestras piernas que se engrosan, de nuestro pecho que crece. ¿Por qué? Porque empieza a ser motivo de burla de nuestros pares, muchas veces, y además empieza a ser motivo de acoso sexual. Entonces, la mayoría de las niñas lo que hacen es no querer mostrar nada de su cuerpo y lo que quieren es taparse completamente. En esa época, la mayoría de nosotras quisiéramos vivir en Arabia o en algún lugar así donde usamos una burka y nadie nos ve, para que nadie hable de nosotras, nadie nos señale y nadie nos abuse, ¿no? Entonces, muchas niñas en esta época dejan de hacer actividad física. Y esto es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque entonces es ahí donde la política pública tendría que estar haciendo algo, el sistema educativo tendría que estar haciendo algo, quienes somos madres, padres, educadores, tendríamos que estar haciendo algo para que las niñas no tengan que retirarse del deporte. En taekwondo yo lo que observo es que las niñas en estas edades se retiran, dejan de hacer la práctica y vuelven cuando son adultas. No todas, algunas vuelven cuando son adultas, cuando ya han tenido un proceso de reconciliación con su cuerpo y dicen, bueno, ya aunque sea tarde, vengo, ¿no? Por otro lado, el tema de la actividad física que está muy vinculado a una imagen corporal, ¿no? A las mujeres se nos enseña que nuestro principal objetivo tiene que ser gustar a la mirada del hombre. Entonces, casi todo tiene que ver con cómo hago para gustarle al hombre. Me maquillo, me pongo esto, me perfumo, hago lo otro, me pongo a dieta, hago ejercicio, etcétera. Y yo sé que muchas podrían hoy venir y decirme, no, yo lo hago por mí, por mi salud. Pero en realidad, de fondo, el tema ideológico detrás es agradar a la mirada masculina, porque desde niña nos están entrenando y nos están diciendo a través de muchos mensajes qué es lo que tenemos que hacer y ser para gustar, para que un hombre nos escoja. Y uno de los mensajes que, por ejemplo, las mujeres gordas recibimos desde las infancias es,
Si no adelgazas, no vas a conseguir novio y nadie te va a querer. Entonces, obviamente, para que el sistema patriarcal se sostenga, las mujeres tenemos que vivir por la aprobación masculina y agradar a lo masculino y estar al servicio de lo masculino. Entonces, muchas mujeres relacionan la actividad física y deportiva con el moldear un cuerpo para que sea atractivo a un hombre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el empezar a trabajar en esta base ideológica y el empezar a desmontar estas ideas ayudaría mucho a que más mujeres se involucren en actividades físicas y deportivas. El poder entender que el deporte es un derecho, porque el cuerpo necesita moverse y porque también es muy bueno para la salud mental y porque nos da confianza corporal y porque nos da confianza en cómo nos plantamos en este mundo. Y eso es algo que no se ve, o sea, generalmente nos enseñan que el deporte tiene que ser competitivo, desarrollar habilidades físicas para hacerlo mejor, ¿no? Y mejor que un rival o mejor, muchas veces nos dicen, bueno, tu rival eres tú misma, ¿no? O sea, tú tienes que ir, ser mejor que tú, ¿no? O sea, como esta argumentación como de lucha contigo, ¿no? En lugar de entender que todo lo que concierne al movimiento, a una práctica, tiene que ver con vincularnos con otras personas, tiene que ver con apreciar más el cuerpo y lo que el cuerpo es capaz de hacer con sus cualidades, con sus características. Entonces, cuando nosotras estamos diciendo todo el tiempo, no, pues el deporte es para adelgazar, no, pues el deporte es para competir, no, pues, entonces es absolutamente excluyente, capacitista. Cuando nos dicen también el deporte es para moldear un cuerpo, entonces es violento, ¿no? Porque entonces no todos los cuerpos tienen el derecho a practicar el deporte. A las gordas, por ejemplo, todo el tiempo nos están diciendo, tienes que practicar deporte. Sin embargo, cuando vamos a practicar deporte, ya sea un gimnasio o alguna otra cosa, se nos excluye, se nos trata diferente, no encontramos ropa para que nosotras podamos hacer la práctica de manera cómoda, como lo hacen las otras corporalidades, etcétera. Entonces, bueno, yo vuelvo a la práctica. Bueno, yo a este punto de mi vida soy una señora de 46 años, soy madre y soy gorda. Entonces, digamos que para mí el tema de volver a la práctica del taekwondo y vincularme con una entrenadora mujer es un acto político. ¿Por qué? Porque para mí es una decisión de representación. Yo quiero ser una señora gorda que ocupa un espacio en un doyan en donde tal vez todo el tiempo me están diciendo tienes que adelgazar, tienes que perder peso. Y entonces yo respondo que no necesito perder peso para hacer una práctica que me da muchos satisfactores y que la razón por la que yo estoy ahí no tiene nada que ver con que mi cuerpo sea distinto, tiene que ver con que mi cerebro sea distinto. Porque ¿qué es una realidad? Que cuando practicas artes marciales te desconectas mucho de los problemas, del estrés del trabajo, gritas, pateas también, si tienes un coraje, lo sacas ahí gritando. Aquí estoy en una actividad de intercambio con escuelas. Hay muchísimas niñas y niños practicando taekwondo en México, no sé cuántos, pero sé que son muchísimos. Y pues desgraciadamente no todos ellos llegan a la vida adulta en la práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con privilegio, con tiempo, con recursos, con dinero, con muchísimas cosas, pero también que tiene que ver con esta noción de competitividad, ¿no? O sea, como de tienes que competir. Yo en una entrenadora decía, a mí no me importa que ganen, ni que lleguen a Olimpiadas, ni que ganen nada. Yo lo único que quiero es que estén lejos de las drogas. A mí no me vengan a hablar aquí de ganar medallas, no me vengan aquí, yo lo que quiero es que estén lejos de las drogas. Entonces ella lo decía como en estas palabras muy contundentes, pero con un mensaje muy, muy claro, ¿no? En un lenguaje sencillo y un mensaje muy claro. Les quiero compartir esta fotografía porque ustedes me ven ahí, estoy como hincada, ¿no? Con una rodilla en el tapete, y la niña que está frente a mí es mi hija. Y entonces, por eso quería compartirles esta fotografía, porque esta es una práctica que yo comparto con mi hija, quien también es cinta roja. Para los que no están familiarizados con el tema de los grados, que cambia en cada asociación, en cada arte marcial, la cinta roja es la previa a la cinta negra. Es decir, mi hija y yo, el próximo año seremos cintas negras, primer dan en taekwondo.
Compartimos doyan, compartimos profesora, etcétera, ¿no? Mi hija, como ustedes pueden observar, también es una niña gorda y también es una niña a la que se le ha dicho muchas veces, tienes que perder peso para ser mejor, etcétera. Entonces, para mí, el que ella me vea en esta práctica con mi corporalidad, con mi edad, es sumamente importante. Es político para mí. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer entrar a mi niña en una guerra contra su cuerpo o en una guerra o que tenga una mala relación con los alimentos o que tenga una mala relación consigo misma, solo por este imaginario y bueno, que tiene, pues ya eso sería motivo de otra charla, de todo lo que sucede en torno a cómo se construye esta noción de la gordura como fea o como mala, ¿no? Ella es una niña que, bueno, aquí la pueden ver, hace combate, hace formas, todo perfectamente, y disfruta mucho de su práctica, disfruta mucho. Y dichosamente tenemos el honor y el privilegio de tener una entrenadora que es absolutamente respetuosa de nuestras corporalidades. Los mensajes que vienen son como de otros profesores hombres, generalmente. Los comentarios que tienen que ver con nuestro peso vienen de profesores hombres. Entonces yo valoro mucho que mi profesora, que es una mujer, sea respetuosa de nuestros tamaños y nos entrena como para que nuestro desempeño sea acorde a nuestro peso, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que el tema de que las mujeres estemos en los espacios deportivos es muy relevante, pero que no tiene que ser una obligación, ni tiene que ser un valor moral, ni tiene por qué darnos esta especie de superioridad en la que si yo hago deporte, entonces yo sí me cuido y la que no hace deporte no. ¿Saben por qué? Porque las mujeres, yo lo veo en los torneos de fútbol que organizamos con Más Sueños, se llama el Torneo Violeta, lo pueden googlear y pueden ver, ahí hay videos, hay documental, hay de todo el Torneo Violeta. Cuando las mujeres van al campo a entrenar, las mujeres tienen que dejar casa limpia, frijoles cocidos, niños limpios, y generalmente se llevan a los niños al campo de entrenamiento porque no tienen con quién dejarlos, porque el esposo no hace eso, que sí hacemos las esposas, que es que cuando el esposo se va a entrenar, la esposa le deja la maleta lista, los tenis limpios, el uniforme limpio, bien lavado, y se va comido, se va hasta con un lunch, si es posible, y los niños se quedan en casa con la mujer. Eso no sucede cuando las mujeres salimos a hacer deporte. Cuando las mujeres salimos a hacer deporte, tenemos que garantizar que nuestros uniformes estén limpios, que nuestros hijos o nosotras mismas estemos bien comidos, bien alimentados. Tenemos que haber dejado adelantado lo doméstico, lo que sea que tengamos que hacer, almuerzo, comida, cena, etcétera. Tenemos que dejar la casa limpia, la cesta de la ropa vacía en la lavadora cuando menos, si es que tenemos el privilegio de tener agua y lavadora, y tenemos que además pensar en un montón de cosas que tenemos que hacer a lo largo del día, desde cosas tan consideradas simples como pasar por el tianguis comprando la fruta para que no falte en la casa y comprar el queso para las quesadillas. Cosas que los hombres mayoritariamente no hacen, no piensan, no les preocupa. Entonces, el tema de que nosotras las mujeres nos digan es una obligación, es una cosa que todas deberíamos hacer, que por la salud, ok, todo súper bien, perfecto en el discurso, pero en la práctica todos necesitamos condiciones también para poder hacer una práctica deportiva. Ahora, ¿quién puede y quién quiere y quién tiene la energía? ¿Quién tiene la energía y los recursos para una práctica deportiva? Yo la invito a que lo haga y que lo haga sin importar corporalidad, que lo haga sin importar edad, que lo haga sin importar comentarios externos. ¿Por qué? Porque al ocupar espacio, damos representación. Y entonces a mí me pasa que yo, cuando participo en un torneo o en un examen o algo, yo ya no tengo otras mujeres de mi edad o de mi corporalidad con las cuales competir. Entonces yo he ido a torneos en los que estoy yo solita, soy la única señora, porque todas son o niñas o adolescentes, algunas y algunas jóvenes que retomaron la práctica. Pero señoras casi no hay. ¿Por qué? Porque las señoras, ¿qué tenemos que estar haciendo las señoras? ¿Qué tenemos que andar en un torneo de taekwondo o haciendo formas en un doyan? No, ¿verdad? Las señoras tenemos que estar limpiando la casa, ¿no? La señora es para ya retirarse, ir al tianguis y pues pensar en la jubilación y en la menopausia, ¿no? Entonces, cuando a mí me ven, muchas veces me preguntan,
me preguntan qué me anima, qué me motiva, cómo hago para sacar energías, cómo hago para agarrar energías para ir a entrenar todos los días. Entonces yo siempre me planteo, tal vez no se lo digo a todo el mundo, pero se los digo a ustedes hoy aquí, para mí es un acto político. Para mí, ir y ocupar un espacio con mi corporalidad, con mi edad, es un acto político. Y es un acto político que yo quiero que mi hija vea, para que mi hija también sepa que ella tiene derecho a tener una práctica deportiva, aún con su corporalidad, aún con su género, aún con que si quiere algún día ser mamá lo sea, y que ella tiene el derecho de ocupar este espacio y este lugar. Entonces, bueno, más o menos por ahí es lo que les quería contar. Yo sé que hablé de muchas cosas que parecerían aisladas, pero al final todas confluyen. Creo que es importante hacer estas reflexiones, estos cuestionamientos. Y bueno, pues hay muchísimos temas que se quedan en la superficialidad y que yo sé que profundizarlo sería otra hora, ¿no? Pero entiendo que tenemos el tiempo ya limitado, así que voy cerrando yo mi participación y agradezco muchísimo este espacio, esta posibilidad, que existan espacios como este para escuchar a mujeres diversas y pues espero que algo haya dejado en esta conversación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora. La verdad que considero que fue una plática bastante enriquecedora y pues un claro ejemplo, creo que el tema principal del programa se abordó con cabalidad, que es las redes de apoyo. Inclusive aquí nos mandan una pregunta acerca de aparte de la terapia, la psicoterapia, ¿qué otro apoyo sugiere para las mujeres que sufren o que han sufrido violencia de Uy, género? eso es súper importante porque yo sé bien que la psicoterapia es un lujo, es un privilegio. Habemos asociaciones en las que tenemos precios mucho más accesibles que la terapia privada, pero definitivamente es un gran privilegio porque hay personas a las que hasta pagar 50 o 100 pesos se le hace mucho para un presupuesto reducido. Entonces, esa es una excelente pregunta. Miren, yo lo que veo, lo que noto como denominador, como factor común es que las mujeres nos vamos aislando. O sea, en la medida en la que nuestra vida va avanzando, digamos, recordemos nuestros años de secundaria, de prepa o así, que andábamos en bola y que teníamos mucha gente a la cual hablar, etcétera. Eso se va perdiendo y se va perdiendo en la medida en la que vamos dedicándonos a nuestra vida que llamamos privada, a nuestra vida familiar y de pareja y de cuidado de los hijos. Yo algo que siempre invito a toda persona a la que yo acompaño, animo es a cuidar las redes de apoyo. Y cuando las hemos perdido porque estamos en una relación violenta en la que no podíamos salir, en la que no podíamos hablar, en la que yo he estado acompañando mujeres que hasta el visitar a sus padres se vio limitado por parte de una pareja violenta. Entonces, el empezar a retomar, a construir, a buscar las redes de apoyo es fundamental. O sea, más allá que la psicoterapia, en realidad el empezar a hablar, el empezar a contar, el empezar a salir del cascarón, del que muchas veces las violencias nos meten. La violencia, justo uno de los, digamos, como de los objetivos de la violencia es quitarnos toda esperanza, quitarnos toda capacidad de salir adelante, quitarnos toda idea de que nosotras podemos salir de la situación en la que estamos. Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar esa esperanza? ¿Cómo empezamos a reconstruir eso que somos? Pues es hablando, conectando, comunicándonos, saludando a la vecina, preguntándole a la vecina cómo está para que nos pregunte de vuelta cómo estamos, buscando a aquella vieja amiga con la que ya no hablamos desde hace tiempo, o buscando a aquella prima, aquella tía, que alguien que nosotras sepamos, esta persona podría significar mi red de apoyo. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, o sea, yo creo que es muy difícil hacer como una generalización porque pues hay casos de verdad muy, muy complicados. O sea, he estado con mujeres, compañeras que de verdad dicen no tengo ni un solo recurso, ni un solo recurso. Entonces empezar a escarbar y ver, a ver, no, algo tiene que haber, algún recurso, alguna persona, algo que sea como ese hilo
del que empezamos a jalar y que nos puede significar el salir adelante. Yo soy una convencida, miren, yo sé que históricamente hemos recibido el mensaje de que las mujeres, hay incluso un dicho muy absurdo que es como de juntas ni difuntas, y yo sé que hemos aprendido esto, o sea, es generación tras generación diciéndonos que las mujeres somos las peores, las que más nos destruimos, que no podemos ser amigas, que no podemos ser alianzas, pero la verdad, pensémoslo bien, en la gran mayoría de los casos somos las mujeres las que nos sacamos adelante unas a otras. El daño que muchos hombres han hecho a las mujeres, desde la violación, el abuso, el maltrato físico, el asesinato, el feminicidio, eso realmente, aunque a nosotras como mujeres nos digan, ay, las mujeres se hacen daño, se critican. Mira, de criticarnos no pasamos, de chismearnos unas cosas u otras no pasamos, pero el feminicidio, por ejemplo, es cometido por hombres. Entonces, muchas veces creemos que no podemos confiar o contar con las mujeres porque históricamente hemos aprendido que las mujeres nos hacemos mal. Más mal del que nos han hecho la mayoría de hombres no va a ser, eso se los puedo garantizar. Entonces, empezar a buscar, a jalar, a conectar con otras mujeres, a buscar dónde se reúnen, si hacen una práctica de algo, si van, aunque sea a misa, pero buscar esas redes de apoyo para tener un hilito del cual empezar a jalar. Esa sería una de las cosas que yo más animaría y que recomiendo mucho. O sea, cuando empezamos nuestra vida sentimental, sexoafectiva, nos aislamos porque además siempre nos han enseñado que la familia es lo más importante y los hijos son lo más importante y el marido es lo más importante. Entonces nos vamos aislando. Y yo creo que en eso hay que tener, pues, ojo, cuidado, enseñar a nuestras hijas que no se aíslen, no se desconecten. Yo puedo entender que una persona pues quiera pasar tiempo de pareja y quiera pasar tiempo con la familia y todo eso, pero siempre darnos chance a tener las actividades diversas, que nos permitan tener diferentes estímulos y diferentes satisfactores. Eso diría yo que es una gran medida preventiva también. Gracias, Diego. Sí, muy, muy importante lo que usted comenta, ¿no? Lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el programa, ¿no? La comunidad y todas estas acciones que si bien no tienen como una formalidad, como lo es la terapia o los grupos de ayuda, pues también contribuyen de una manera muy significativa a la erradicación de la cultura, ¿no? De la violencia hacia Sí. la mujer. Muy importante. Sí. Y bueno, pues es momento de pasar a los saludos. Okay. Un saludo a las personas que nos están viendo aquí en el programa, a Ale Popoca, al profesor Javier Vázquez, al equipo de lucha. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Padrísimo, sí, Y, muchas pues, gracias. bueno. Mira, qué bueno que no lo dijiste al principio, me hubiera dado más nervios de saber. Yo me hice la idea que éramos tú y yo y ya con eso me sentí segura y tranquila. Y un saludo a Irene Cornejo. Dice, qué gran programa, deberían de sacar más programas así. Muchas gracias, Irene, un saludo. Gracias, qué bella. Y bueno, pues con esto estaremos concluyendo nuestro programa semanal. Una vez más, un agradecimiento a nuestra ponente que nos apoyó con una gran ponencia. Muchas gracias, qué Doctora, muchas amable. gracias. Qué gusto platicar con usted. Y bueno, pues igual extender nuestros agradecimientos a las personas que nos acompañaron el día de hoy y hacerles la cordial invitación a que no se pierdan nuestras siguientes emisiones. Sí. Un saludo a todos. Súper bien. Buenas noches, descansen. Buenas noches, hasta luego. Gracias.